Muy buenas amigos, hoy aprenderemos a preparar nuestros semilleros de pimientos de una forma muy sencilla. Aquí en Valencia acostumbramos a prepararlos por esta fecha, principios de marzo, aunque hay gente incluso que los prepara antes, mitad de febrero, finales más o menos. Lo ideal, a norma general, sería a finales de invierno. Para sembrar nuestros pimientos podemos reutilizar cualquier tipo de envase o utilizar estos de aquí, que suelen vender en cualquier cooperativa o centro agrícola, también en centros de jardinería. Yo recomiendo, si tenéis de estos, limpiarlos con lejía y reutilizarlos o con agua oxigenada, ya que van muy bien. Desde mi experiencia, sacarlos con cepellón y una buena cantidad de raíces, la planta se desarrolla mucho mejor. Si vamos a plantar diferentes variedades de pimiento, sería recomendable utilizar marcadores de estos y un permanente como este, por ejemplo, y marcamos la variedad. Yo tengo este, que es pimiento de 4 caras, ¿vale? Lo pondríamos ahí, y este otro que me ha regalado mi vecino, que es pimiento italiano. Lo ponemos ahí. Una vez los sembremos, los marcamos y así cuando crezcan no nos confundimos de cuál es cuál. Los pimientos, los chiles, los pimientos padrones, incluso las guindillas, cuando crecen son muy similares, entonces es difícil distinguirlos. Por eso es buena idea marcarlos con esto. Aquí tengo las semillas para que las veáis. Pimiento italiano, estas me las ha dado mi vecino, y estas que son de 4 caras o 4 cantos, que son mías propias del año pasado. Voy a preparar la tierra, ahora os digo qué tierra es mejor para semillero y continuamos el vídeo. Como podéis ver, yo tengo el semillero lleno de tierra o sustrato. Ya he puesto los italianos y alguno de 4 cantos. Simplemente quería deciros que pongamos de 2 a 3 semillas, ¿vale? Por alveolo. De 2 a 3, no es necesario más, porque si son de buena calidad lo más seguro es que salgan todas y al final terminaremos repicando y perdiendo semillas. Falta este de aquí, 1 y 2, y arreglado. El siguiente paso sería taparlo con una fina capa de tierra, no es necesario mucho más, ya que es una semilla bastante pequeña y si ponemos mucha tierra le impediremos la germinación y eso perjudicará a la planta. Y bueno, el sustrato, como podéis ver, simplemente es fibra de coco, humus de lombriz y un poco de compost. Mezcla casera. También quería deciros, para los que me preguntáis, que podéis comprar sustrato para semilleros sin ningún problema, ¿vale? Eso ya cada uno a preferencia y la economía lo que pueda permitirse. Voy a terminar con estas de aquí, que ya casi las tengo. No hay que enterrarlas mucho, como os he dicho, para evitar que se le retrase el crecimiento. Recordad que es una planta que crece muy bien con calor, así que lo que yo voy a hacer es dejarlas dentro del invernadero. Si tenéis algún sitio donde meterlas, pues mucho mejor. Ya está. Ahora el siguiente paso y último paso es con una regadera a forma de agua de lluvia, ¿vale? Le damos un primer riego. Mirad. Como veis, está la tierra bien empapada, me he asegurado de regarla bien. Como último consejo, deciros que la tengáis en un lugar luminoso, ¿vale? Para favorecer la planta, que crezca bien y no se nos ahilen, ¿vale? Que ahilarse simplemente es que la planta busca la luz, termina creciendo demasiado largo, cae y se parte. Y lo último, revisaremos siempre que al semillero no le falte agua, ¿vale? Que siempre esté la tierra húmeda, porque si llega a secarse en algún proceso de la germinación o del crecimiento de la planta cuando son los plantines muy pequeños, perderemos toda la siembra. Y bueno, esos son los únicos consejos que quería daros para que tengáis éxito asegurado. Espero que os sirva, que os sea de utilidad. Cualquier cosilla la resolvemos en los comentarios como siempre, y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.